Bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación. Entonces, hoy nos va a tocar desarrollar un caso práctico que es un proyecto de implementación de una planta procesadora de frutas deshidratadas en lo que de Guardia Santa Cruz. Bien, como ya ustedes han escuchado a su compañera, ¿de qué se trata el caso? Entonces, básicamente lo que nos pide aquí es que nosotros evaluemos desde la parte financiera para ver la viabilidad de este proyecto. Ya nosotros sabemos que con el capítulo 1 el proyecto es viable comercialmente. Con el capítulo 2 ahí se ve la viabilidad técnica del proyecto, es decir, que sí es factible crear este producto, que sí hay las maquinarias necesarias para desarrollar el proceso productivo de este producto, tenemos las materias primas necesarias para el producto, tenemos la mano de obra calificada al producto y qué maquinaria se va a requerir para todo este proceso productivo, es decir, dónde inicia y dónde termina. Y en cada uno de sus procesos hay unos ciertos requerimientos de tipos de máquinas, la cantidad de operarios que debe operar esa máquina, la cantidad de materias primas, la cantidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces ya técnicamente es viable el proyecto, ¿no? Entonces, primero iniciamos con la parte comercial, luego con la parte técnica y como capítulo otros iniciamos con la parte de organización y comercialización. Es decir, que sí es factible montar este negocio con este tipo de sociedad. No sé si será unipersonal, SRL, de sociedad anónima, etcétera. Ya ustedes seguramente ingresaron a la página de Funda Empresa y ahí ustedes pueden ver cuáles son los requisitos para poder crear cada uno de este tipo de empresas de organización jurídica, ¿no? Y la parte comercial también de cómo vamos a comercializar. Entonces, ya básicamente lo tenemos la parte comercial, tenemos la parte técnica, ahora vamos a ingresar la parte legal también. Ahora vamos a ingresar a otro capítulo que viene a ser a partir del capítulo 4, que es la parte financiera. Creo que esta es la parte más compleja en todo lo que he visto en todos estos cursos que doy. Entonces creo que donde más tienen problemas es en la parte financiera. Entonces vamos a abocarnos un buen tiempo, no sé si 4 clases, básicamente a evaluar este proyecto, pero desde el punto de vista económico y financiero. Porque no olvidemos que el negocio está en que debe generar riqueza para el accionista. Es decir, debe recuperarse la inversión y debe cubrir el costo de oportunidad del inversionista. Y mucho mejor todavía, si el proyecto es un éxito, pues va a haber generación de riqueza, es decir, va a haber recursos adicionales que va a hacer que crezca el patrimonio del accionista. Y eso es todo lo que buscan, obviamente, ¿no? Entonces, para llegar a esto, pero tenemos que ver primero desde la parte comercial, desde la parte técnica y desde la parte legal y comercialización. Ahora, ¿cómo iniciamos la evaluación de un proyecto de inversión desde el punto de vista financiero? A ver, ¿alguien me pueda comentar? ¿Cómo evaluamos un proyecto desde la parte financiera? O sea, ¿de dónde iniciamos? Desde el capital. Bueno, A ver. Ver, estimar lo que es el tema del flujo del efectivo de cada, bueno, en este caso del proyecto. Ya. ¿Qué más? A ver. la deuda que tiene el banco. Ya, requerimiento de capital.
Eso nos va a mostrar la parte, el capítulo 2, ¿no? La parte técnica, requerimiento de capital. El valor presente neto, la tasa de retorno, el método periodo de recuperación y claro, el índice de rentabilidad. Ya una vez construido el flujo de caja, tenemos que ver y evaluar con los indicadores de evaluación o con las técnicas de evaluación que seguramente ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Sí, dice. Bien, entonces ya me han nombrado a grandes rasgos más o menos por dónde vamos a iniciar. Entonces lo primero que tenemos que iniciar es con la construcción del flujo de caja. Flujo de caja. Eso es lo fundamental. Ahora dígame qué es el flujo de caja. Las entradas y salidas de efectivo. Las entradas y salidas de efectivo que genera ¿quién? Las ventas y las ganancias. Ya, que genera el proyecto de inversión. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para construir ese flujo de caja? Los ingresos y egresos. Los ingresos y egresos. A ver, ¿están pudiendo ver la pantalla? No. ¿No? Se paró en el caso, Liz, en su pantalla. A ver, espérenme un ratito, vamos a dejar compartir. Creo que estoy teniendo problemas de internet. A ver. Ahora sí, ¿no? Sí, Liz, ya se ve. Muy bien, aquí. Entonces, para poder evaluar un proyecto de inversión, tenemos que partir en la construcción de un flujo de caja. De un flujo de caja. Ahí está. Entonces, el flujo de caja nos muestra las entradas y salidas de efectivo que genera el proyecto. Y este flujo de caja tiene una estructura de cómo construir. ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cuáles son esas estructuras que contempla el flujo de caja? En el día de El hoy, estado de resultados en el día de no hoy, entra en los estados. a ver, pensemos en un negocio que nosotros queramos montar. A ver, queremos montar un negocio de restaurante, digamos, de una cadena de restaurante. ¿Por dónde iniciamos? Si queremos hablar netamente desde la parte financiera. Por el capital. Por el capital. Muy bien. ¿Y para qué necesitamos ese capital? ¿Para qué se necesita el capital? Para poder invertir. ¿Y en qué vamos a invertir? A ver, ¿qué necesitamos para que la cadena restaurante empiece a funcionar? Maquinaria industrial, ya sea las máquinas para la cocina. Primero necesitamos un espacio, porque no va a estar en el aire, ¿no ve? El terreno. El terreno. Por ahí se tiene que empezar. Ahora tendría que tomar la decisión si es conveniente comprar el terreno, construir un propio edificio o alquilar. Ya ese es otro tipo de evaluación que no vamos a entrar en detalle. Pero se tiene que tomar la decisión si va a ser en un propio local o va a ser un local o un ambiente particular que sea alquilado, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que sea un ambiente
propio. Entonces, la adquisición de un terreno. Luego, la construcción. ¿Estamos? De ahí viene ya, obviamente, lo que usted acaba de nombrar, las maquinarias, ¿no es cierto? Las maquinarias, etcétera. Todo eso forman parte de la inversión. Entonces, vamos a tener una inversión inicial. Esa inversión lo podemos clasificar de tres maneras. Por un lado está la inversión fija, ¿no es cierto? Lo que vamos a nombrar, todo lo que son terreno, edificio, maquinaria, muebles, equipos, etcétera, etcétera, herramientas. Inversión fija que están sujetos a depreciación, que al pasar el tiempo o por el uso, sufren un desgaste, pierden valor, ¿no? Y eso es lo que se llama depreciación, ¿no? El otro componente de la inversión inicial es la inversión diferida. ¿Y qué contempla la inversión diferida? ¿Qué contempla la inversión diferida? El capital de trabajo o las inversiones, ¿no? De los... Las inversiones. Los gastos legales, licenciado. Ya, Capacitación. muy bien. Todos los recursos erogados, pero que sean preoperativos, que son intangibles, que no están dentro de la inversión fija. Primero, para que sea legalmente constituido, tengo que sacar la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Y eso genera un costo. Tengo que suscribirme al Ministerio de Trabajo y eso genera costo, porque no es gratis ir desde el lugar hasta el Ministerio de Trabajo. Hay un costo de transporte, hay un tiempo que tenemos que estar ahí y ese tiempo es dinero. ¿Correcto? Luego, seguramente, va a haber capacitaciones al personal antes que el negocio empiece a funcionar. Sobre el manejo, sobre temas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Fíjense, son erogaciones preoperativos antes que el negocio empiece a funcionar. Entonces, todas las erogaciones de recursos preoperativos que se hayan hecho antes que el negocio empiece a funcionar son parte de la inversión. En este caso, parte de la inversión diferida. Estamos seguramente también se realizó un estudio de mercado para ver más o menos el nicho de mercado en lo que vamos a estar, cuáles van a ser nuestros clientes potenciales, los disponibles, con qué tipo de características de los platos requiere este nicho de mercado, etcétera, etcétera, para justamente nosotros presentarnos, ¿no?, a este nicho de mercado específicamente. Todo eso genera un costo. Pero como estos costos fueron preoperativos, entonces es parte de la inversión. Y si caso no tuviéramos el 100% del capital necesario para emprender este negocio, buscamos alternativas de inversión. Lo primero que buscamos es en el entorno familiar, en el entorno más cercano. Si no encontramos en el entorno familiar, podemos recurrir a las amistades. Y si no encontramos dentro de las amistades, recién vamos a recurrir a una entidad bancaria. Entonces, voy a tener un financiamiento en el momento cero, en el momento que yo quiero comprar el terreno. Por ahí no me alcanza para comprar el terreno, entonces va a ser con financiamiento bancario una parte de la compra del terreno o para la construcción del edificio. Entonces, fíjense, el banco me va a cobrar intereses desde el momento que él me desembolsa.
me puede dar periodo diferido. Depende cómo yo negocie con el banco. Como es un proyecto nuevo, posiblemente me diga, te voy a diferir en el pago del capital, pero no en el pago de interés, que es normalmente. Pagamos intereses en todos los periodos que no vamos a generar o no vamos a tener movimiento de dinero, y recién cuando ya generemos movimiento de dinero, entonces recién se pagaría el capital, ¿no? Eso es netamente matemática financiera. Entonces, esos intereses que yo voy a pagar antes que el negocio empiece a funcionar, porque la implementación de un negocio normalmente, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del rubro, un proceso de inversión puede demorar 1 mes, 3 meses, un semestre, 1 año, hasta 2 años. Y en todo ese lapso de tiempo se tiene que pagar los intereses. Entonces, como este pago de intereses antes que el negocio empiece a funcionar, es decir, es preoperativo, entonces también es parte de la inversión. En este caso, parte de la inversión diferida. Es por eso que ustedes pueden ver aquí, dentro de la inversión diferida, fíjense, aparece el concepto de interés, ¿no? Que no tenemos el monto, que seguramente lo vamos a determinar. ¿Vamos? Ya tenemos entonces 2 componentes de la inversión inicial. Hay un tercer factor o un tercer componente. ¿Cuál es? Una vez que ya tenemos el ambiente El capital de trabajo. amoblado, equipado, ya tenemos la licencia de funcionamiento, tenemos al personal capacitado, ya está para poder funcionar. Pero algo más necesitamos para que pueda arrancar el negocio. ¿Qué necesitamos? Capital de trabajo. Capital de trabajo. Para que yo pueda iniciar con el negocio, necesito primero las verduras, si es de comida rápida, la carne, el pollo, etcétera, etcétera. ¿De dónde va a salir esos recursos? Como el negocio no ha empezado a funcionar todavía, entonces para el primer ciclo de operación del negocio, necesito tener capital para poder comprar las primeras verduras, la carne de res, carne de pollo, etcétera, etcétera. Porque tiene que salir del inversionista. Porque antes no me generó de ingreso el negocio, porque ni siquiera empezó a funcionar. Entonces necesitamos un capital de trabajo para poder dar inicio al primer ciclo de la operación. Y ese capital de trabajo con seguridad va a estar presente a lo largo del proyecto. Entonces, esos son los 3 componentes. Entonces, de ahí partimos en la construcción del flujo de caja. En elaborar primero el flujo de inversión. Y ese flujo de inversión es negativo, por eso está aquí, ustedes pueden ver que está con negativo. Lo voy a poner aquí con otro colorcito. Vamos a ver para los orientistas, a ver, ¿qué color es el de oriente? Azul es el de Oriente, Licen. De oriente es rosado, Licen. No se ve. Horrible este color, no se ve. Vamos a ver otro verde más oscuro, a ver. Ahora sí, ¿no? Ahí. Entonces, el primer componente del flujo de caja, flujo de inversión. Y la inversión es negativa, es salida de efectivo. Una vez que ya hemos hecho la inversión, viene la operación del negocio. Y la operación del negocio me va a generar ingresos y egresos, es decir, va a haber ingresos y va a haber costos. Ahí si quieren podemos llamar de costos variables y costos fijos, que es otro tema. Entonces ya el proyecto me genera flujo. Ya hay movimiento de flujo. Entonces entre los ingresos y egresos de efectivo se va a generar flujo positivo o flujo negativo. Entonces voy a asumir que esta vez va a ser todo flujo positivo. Entonces vamos a ir generando el primer periodo, un flujo. No voy a ponerlo sin periodo, vamos a poner el primer flujo que va a generar el proyecto. El segundo flujo, el tercer flujo y sucesivamente. El flujo N-1
Ahí está. ¿Por qué lo estoy colocando por encima? Porque son generalmente flujos positivos. Vamos a asumir que todo es positivo. Es decir, tenemos más ingresos de efectivos que salidas de efectivos positivos. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, esto es lo que se conoce como flujo operativo. Y aquí también lo vamos a contemplar el flujo de financiamiento. Cuando estemos desarrollando el caso, vamos a diferenciar entre el flujo operativo y el de financiamiento. El de financiamiento, el flujo de financiamiento, obviamente, va a estar parte del flujo de caja siempre y cuando que para la inversión se haya utilizado capital ajeno, es decir, un acreedor de capital. Puede ser banco, puede ser un inversionista externo, etcétera, etcétera. Si fuera 100% aporte propio para la inversión, entonces no va a haber flujo de financiamiento, simplemente tendríamos flujo de inversión, flujo operativo, ¿no? Y al final del periodo de evaluación, siempre este último flujo va a ser el más grande que los otros. ¿Por qué? Porque hay una variable más que en el último periodo se contempla, que es el valor terminal. ¿Qué es el valor terminal? Básicamente es el valor de liquidación del proyecto de inversión. Y hay dos maneras de determinar este valor de salvamento. Uno es con el valor de liquidación y el otro es con el valor de continuación de operaciones. Es por eso que el último flujo siempre va a ser un flujo más grande que los anteriores. Porque aquí, en este último flujo, está contemplado el valor residual del proyecto, que puede ser por la liquidación del proyecto o por el BCO, por el valor de continuación. ¿Estamos? Entonces ya tenemos construido el flujo. Tenemos por un lado el flujo de inversión, tenemos el flujo operativo, que sería todo esto. Entonces aquí tenemos el flujo operativo y podemos tener también el flujo de financiamiento, dependiendo, ya les expliqué, ¿no? ¿Cuándo va a haber flujo de financiamiento? Cuando hay aporte externo, es decir, que para la inversión se utilizó un financiamiento externo, ¿no? Y un valor terminal, que sería esto. Esos son los componentes de este flujo. Entonces ya tenemos construido el flujo. Esa es la parte más compleja si ustedes quieren, construir un flujo de caja. Una vez que ya tengamos construido este flujo de caja, ahora lo que tenemos que hacer es estos flujos que me genera en el futuro, actualizarlos al día de hoy. Es decir, la evaluación le voy a hacer en el día de hoy. Entonces, como la evaluación la hago en el día de hoy, entonces los flujos que me está generando este proyecto en el futuro, los tengo que traer al presente, los tengo que actualizar. Entonces, eso significa que este primer flujo lo tengo que traer al día de hoy, es decir, al valor presente. Esto de la misma manera. Vamos a hacer lo siguiente aquí para que se vaya entendiendo. Entonces, aquí ya tenemos el flujo actualizado 1. Vamos a tener el flujo actualizado 2. Todos al día de hoy. El flujo 3. Y así sucesivamente todos los demás flujos. Vamos a poner puntos suspensivos. Ahí está, hasta el último flujo. Ahora, para poder actualizar estos flujos, tengo que utilizar el factor financiero, que es el costo de oportunidad, el costo de capital, que no es nada más la tasa de descuento. Necesito una tasa de descuento. Entonces aquí necesito una tasa de descuento para poder actualizar estos flujos, para traerlo estos flujos del futuro al día de hoy.
Y esa tasa de descuento no es nada más el costo de capital, que es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. Es el costo expresado en términos relativos de las diferentes alternativas de financiamiento. Entonces, fíjense que es fundamental esta otra variable que se requiere para poder evaluar un proyecto de inversión. Porque si yo no sé determinar esta tasa de descuento, yo puedo estar evaluando o aceptando un proyecto que no es rentable, o puedo estar rechazando un proyecto que sí es rentable, simplemente por no determinar correctamente una tasa de descuento. Y para eso hay una materia específica que seguramente ustedes ya lo han llevado, no creo que lo van a ver porque ya han llevado, que es Finanzas 3, para el pénsul nuevo, o la materia de evaluación, no. A ver, ¿cómo es el nombre? Decisiones financieras. ¿No? Decisiones financieras estratégicas, gracias. Entonces hay una materia específica donde ahí ustedes seguramente han aprendido a determinar esta tasa de descuento. Que primero hay que determinar el costo de la deuda, es decir, el costo del capital ajeno. Luego hay que determinar el costo del capital propio, ¿no? Y hay varios modelos para determinar el costo del capital propio, que no vamos a entrar a detalle. Y con ello, yo tengo que sacar una tasa promedio. Pero también tengo que ver qué tipo de evaluación estoy realizando y con qué información es que cuento para utilizar, si el costo promedio ponderado o el costo del capital propio. Entonces también ahí tengo que analizar el flujo que estoy analizando y el tipo de evaluación que quiero realizar. Entonces es una materia específica, básicamente, de cómo se determina la tasa de descuento. Entonces, con esto, con esa tasa de descuento, yo actualizo estos flujos, los traigo a su valor presente, es decir, al día de hoy. Entonces, una vez ya actualizados estos flujos con esta tasa de descuento, que es el factor financiero, y ya aquí voy a ingresar a la parte de los indicadores o técnicas de evaluación de un proyecto. Y aquí seguramente, por la suma y resta del valor presente de los flujos, eso es lo que se conoce como el valor actual neto. ¿No es cierto? Ya ustedes tienen que saber con este indicador de evaluación cuándo acepto, cuándo rechazo, cuándo me es indiferente. Seguramente puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0 o puede dar un valor igual a 0. Pues yo tengo que saber interpretar estos resultados para ver si aceptamos o rechazamos el proyecto. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener un indicador de evaluación que es el VAN. Ahí seguramente vamos a utilizar otro indicador de evaluación, que es la tasa interna de retorno. Otro indicador, el índice de rentabilidad. Otro indicador, la tasa interna de retorno modificada. Otro indicador, el periodo de recuperación de la inversión. Otro indicador, el periodo de recuperación de la inversión descontado. El valor económico, valor agregado equivalente. Entonces hay muchos indicadores que yo puedo utilizar. Pero de estas vamos a utilizar las más principales. Entonces yo desde este momento les pido que ustedes revisen sus apuntes de esta materia que hablamos de Finanzas 2 o Evaluación Financiera de Inversiones, también Finanzas 3 y Decisiones Financieras Estratégicas, que eso es lo que vamos a utilizar ahora. Y obviamente para poder construir este flujo, necesito tener conocimiento de matemática financiera, de contabilidad, de costos, porque vamos a aplicar costos aquí. Vamos a aplicar matemática financiera que ustedes han aprendido a hacer operaciones financieras. ¿No es cierto? Entonces, todo esto es nuestro trabajo de aquí en adelante. Al final, con toda esta información, nosotros vamos a poder dar un veredicto si el proyecto es viable financieramente.
o decir el proyecto no es viable. Desde la parte comercial sí es, desde la parte técnica sí, y legal sí, pero la parte financiera no. Entonces, ningún inversionista va a arriesgar un capital sabiendo que el proyecto no es rentable, salvo y cuando sea lavado de dinero. Salvo y cuando. ¿Estamos? Ese es nuestro trabajo, jóvenes, que tenemos que hacer de aquí en adelante. Preguntas hasta aquí. Ojo, un tema que no toqué que es fundamental es el horizonte de evaluación. ¿Por cuántos años voy a proyectar mi flujo para poder evaluar un proyecto? Eso también es fundamental. Entonces yo tengo que conocer cómo determinar el tamaño de evaluación, el periodo de evaluación. Lo voy a hacer por 3 años, por 5 años, por 6 meses, por 10 años. Entonces hay varios factores que determinan el periodo de evaluación. Uno es el tamaño de la inversión. 2, el ciclo del proyecto. 3, el periodo de duración de un gobierno de un país. Un inversionista o un empresario tiene que saber adecuarse a las políticas económicas del gobierno de turno. Más aún si estamos en Latinoamérica. Porque lo más común es que un periodo gane los de izquierda, el segundo periodo gane la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber adecuarnos a las políticas económicas del gobierno de turno. Caso contrario, pues seguramente no nos va a ir tan bien como esperamos. Ahora sí, las consultas que ustedes quieran. Esto es más o menos el pantallazo que les doy de qué es lo que vamos a hacer ahora. No se asusten, por si acaso. ¿No hay consultas? ¿Se entendió en lo que vamos a trabajar ahora? Y aquí yo les voy a pedir su mayor atención, jóvenes. Como ustedes pueden ver, el casito es de ¿cuántas páginas? De 8 páginas. Entonces ustedes en su evaluación final también van a tener un caso así, de 8 páginas, y ustedes lo van a tener que desarrollar. Nosotros seguramente este caso lo vamos a desarrollar en 4 o 5 clases. Ustedes lo van a tener que desarrollar en 3 horas. Entonces para ello yo necesito que ustedes estén atentos, cualquier consulta o duda que tengan, pues pregunten. Ahora sí, aquí les pido su mayor atención. Y hay que tener conocimiento del manejo del Excel. Eso es fundamental. No manejamos Excel, estamos perdidos. Por lo menos lo más básico. No necesitamos avanzar, lo básico. Que sepan multiplicar, dividir, dónde están las funciones, más que todo conocer a su computadora, a su teclado. ¿Dónde está la coma? ¿Dónde está punto y coma? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el menor? Es ahí donde tenemos más problemas. No conocemos el teclado de nuestro ordenador. Porque con seguridad que más de uno va a ir consultando que dónde está el mayor, que no lo encuentro, que no me sale, que no sé. Entonces, conozcanlo sus máquinas. Eso es fundamental. Porque es ahí donde se pierde el tiempo, al estar buscando dónde está la coma. ¿No? Es ahí donde tienen mayor pérdida de tiempo. Y en su evaluación ustedes van a requerir tiempo, ¿no? Entonces ahí tienen que optimizar el tiempo. Muy bien, ¿quedó claro? Sí, Licen. Muy bien. Ahora sí, una vez que ustedes ya hayan leído el caso, ahora el segundo paso es que toda esta información que ustedes tienen aquí, tienen que vaciarlo a una hoja de cálculo, es decir, en un libro de Excel. Tienen que vaciar toda esta información. Toda esta información
viene desde la parte del capítulo 1, que es la parte del estudio de mercado, viene del capítulo 2, que es el estudio técnico, y también viene del capítulo 3, que es organización y comercialización. Porque ahí se requieren los requerimientos del personal, del departamento técnico, qué maquinaria se necesita para este proceso productivo, porque ahí en el estudio técnico tienen que hacer el flujograma, ¿no es cierto? De dónde inicia el proceso y dónde termina. En todo ese flujograma ustedes van a decir, para aquí, para este inicio necesito esta máquina con esta característica y necesitamos tantos operarios para que pueda operar esta máquina. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el estudio de mercado me va a decir, el mercado está dispuesto a demandar 5,000 unidades día. Entonces, ya ustedes para abastecer esa demanda van a necesitar materias primas. Entonces ya necesitan la cantidad de materias primas que van a requerir para tener producto para satisfacer la demanda que han determinado en el estudio de mercado, ¿no? Entonces, fíjense, todo va encadenado aquí, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer, o el segundo en este caso, después de leer, es vaciar a una hoja de cálculo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Brigitte, me pones, se corta la señal. No sé si todos me escuchan perfecto o entrecortados. Yo lo escucho bien, dicen. Creo que Perfecto. el problema de internet por zonas, ¿no? Bien, jóvenes, aquí está. Entonces, lo que hemos hecho, lo segundo es vaciar toda la información del PDF a un libro de Excel, a una hoja de Excel. Y a esa hoja le hemos llamado datos. Ahí está toda la información, ¿no? Ahí están las características, los requerimientos de la inversión fija, diferida, capital de trabajo, cuál es la capacidad máxima inicial, ¿no? Ahí tenemos el financiamiento que va a requerir para la inversión. Necesitamos, tenemos las ventas proyectadas del estudio de mercado, tenemos el precio de venta, tenemos el costo del transporte para el traslado de las materias primas hasta almacén, tenemos el detalle de los requerimientos de la materia prima, tenemos los costos de la materia prima, tenemos los requerimientos de la mano de obra directa y la mano de obra indirecta, es decir, la parte operativa y la parte administrativa en este caso. Y tenemos los gastos fijos operativos, que es parte de la administración, ¿cierto? Que también son necesarios para el emprendimiento. Y aquí tenemos el detalle de las facturaciones, ¿no? Nos pide que trabajemos con el IVA, con el IT y el impuesto a las utilidades. Entonces aquí están el detalle de qué porcentaje son facturadas las ventas, las compras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estamos tienen las alicuotas, que esto lo han visto en contabilidad. Y aquí tenemos algunas variables que nos van a permitir determinar el costo de oportunidad del capital propio, ¿no? Entonces, esta es toda la información que nos presentaron en el PDF, que ya lo tenemos vaciado en la hoja de cálculo. Ahora, ¿por dónde iniciamos para la construcción del flujo de caja? ¿Por dónde iniciamos? Cuando yo estaba explicando cómo se inicia la construcción del flujo de caja. Si alguien quiere emprender un negocio, ¿por dónde empieza? Por el capital, ¿no? Por la inversión, ¿no es cierto? Por la inversión. Por la inversión. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Y lo que quiero ingresar es lo siguiente. Para ir más o menos para que ustedes se vayan guiando en su proyecto final. A ver, índice del proyecto final, creo que es esto. Aquí está, ¿no? Este es el perfil que seguramente usted ya lo tiene desarrollado. Tenemos el capítulo 1 que también ya deberían estar desarrollándolo. Capítulo 2. Capítulo 3.
Aquí, capítulo 4, inversión y financiamiento. Fíjense que el capítulo 4 habla de inversiones y de financiamiento. Hemos hablado de inversiones. ¿Alguien me podría definir qué son inversiones? Es la cantidad de dinero que se dispone a un tercero, a disposición de una tercera persona. A ver, le voy a regalar otros 5 puntos a quien me responde. Es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, dicen, sea una empresa o un conjunto de acciones. A ver. ¿Alguien más? También puede ser, es un monto de dinero que tal vez a futuro queremos que crezca el monto, se doble. La inversión simplemente es un desembolso de capital. Es un gasto de capital que no se espera recuperar en el periodo actual, sino en periodos futuros. Si todo es un éxito, vamos a tener una rentabilidad. Entonces, una inversión simplemente es un desembolso de capital, que puede ser de terceros o propios. Entonces, simplemente es desembolso de capital. Cuando hablamos de inversiones, no se espera recuperar en el momento actual, porque va a llevar su tiempo. Y si todo va bien, obviamente va a generar una ganancia que podemos traducirlo en la rentabilidad para poder evaluar. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el capítulo 4 nos habla de inversiones y financiamiento. Y sabemos que las inversiones está compuesta por inversión fija, diferida y capital de trabajo. La inversión total es la sumatoria de los tres. Estructura de financiamiento. Financiamiento interno, financiamiento externo. Es decir, si las inversiones van a ser por valor de 50,000, veamos ahora si tenemos el capital necesario para aportar el 100%, y si no tenemos, pues va a haber un financiamiento externo que apoyará a esta inversión, ¿no? Entonces, fíjense por ahí nuevamente. Y obviamente, si hay financiamiento con capital ajeno, es decir, un capital externo, entonces necesitamos las condiciones del crédito. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Bajo qué sistema de amortización? Y con ello tenemos que elaborar un cronograma de pagos, es decir, el cuadro de amortización, lo que ustedes han visto en matemática financiera, y lo que hace el banco, ¿no? Cuando ustedes van a solicitar un crédito, en el momento del desembolso en la firma, les entrega un cronograma de pagos en cada una de las fechas, sus cuotas que tienen que pagar, ¿no? Entonces tenemos que construir ese cronograma de pagos. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Ahora bien, voy a volver por un momento al caso. Vamos a ver cómo está condicionada la inversión de este proyecto. A ver, aquí tenemos las características de la inversión. Tenemos la inversión fija, ¿no? Que ahí está la inversión fija, que asciende por el momento a $430,000. Tenemos la inversión diferida y tenemos el capital de trabajo, que vamos a ver enseguida a medida que vamos desarrollando. Pero aquí hay una parte que es fundamental, es una parte importante. Dice, en caso
quiera aumentar la producción, capacidad máxima 400 toneladas año, deberá realizar una inversión adicional en maquinarias y equipos de aproximadamente de $25,000, la cual se deprecia en 8 años. Es decir, nos está diciendo que esta inversión de $430,000 es para una capacidad máxima de 40 toneladas año. Entonces, si el mercado está dispuesto a demandar menor o igual a 40 toneladas, la inversión inicial es suficiente para poder cubrir esa demanda. Caso contrario, si el mercado me demanda más de 40 toneladas, es decir, mayor a 40 toneladas, necesito realizar inversión adicional, aproximadamente por $25,000 en maquinarias y equipos para poder cubrir esa demanda adicional que supera las 40 toneladas. Entonces, fíjense que la inversión a realizar también está condicionada a la demanda. Porque yo tengo que producir para vender. Esa es la lógica en proyectos. Lo que se produce, se vende. Esa es la lógica para poder evaluar proyectos de inversión. Toda la cantidad producida es vendida. Entonces, lo primero que voy a determinar es la demanda, es decir, voy a proyectar la demanda. Porque ese es el factor condicionante para mi inversión. Porque si no había un factor condicionante, pues directamente iniciaría con la inversión, ¿no? En este caso hay un factor condicionante que es la demanda del mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es proyectar la demanda. Entonces, ¿qué información tenemos para la demanda? A ver, ¿dónde está esa información para la demanda? Aquí está. Dice, en el cuadro siguiente se estima la demanda para el primer año con un crecimiento del 4.90% para el año siguiente, con respecto al año anterior, que es el promedio del crecimiento del PIB de los últimos 3 años. Además, se contempló la investigación de mercado realizada y las perspectivas económicas que atraviesa el país. Entonces, es una serie de variables, los cuales nos ha dicho que la demanda año tras año va a crecer a una tasa del 4.90%. Entonces, estos son los datos que me presentan para proyectar la demanda. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Entonces, ahora sí, volvemos y buscamos esta información en nuestro libro de Excel. Entonces, vamos a buscar por aquí. Aquí está, ventas proyectadas, es decir, la demanda. Entonces, iniciamos con ello. Entonces, vamos a abrir un nuevo libro, una nueva hoja, mejor dicho, no un nuevo libro. Y a esto lo vamos a llamar demanda o ventas proyectadas, como ustedes quieran. Demanda. Entonces, aquí vamos a construir nuestro cuadro de demanda. Ventas proyectadas. Podemos ponerlo demanda, no hay problema. Ahí está. Vamos a tener los productos. Vamos a tener la unidad de medida. Vamos a tener, ¿para cuántos años nos piden evaluar el proyecto? A ver, ¿para cuántos años nos piden? Para 6 años. Para 6 años. ¿Están seguros que dice para 6? ¿Para 5 años, dicen? Para 5 años pide, ¿no? Para 5 años.
Ahí está. Muy bien. ¿Qué productos tenemos? Tenemos mango, piña y durazno. Entonces, mango, piña y durazno. ¿Cuál es la unidad de medida? Está expresado en toneladas año. Toneladas año. Muy bien. ¿Cuál es la demanda para el primer año? 10, 12 y 15. Aquí, cuando ustedes están vaciando la información o trayendo la información, no van a hacer esta operación que estoy haciendo. 12, 10 y 8, si mal no recuerdo. No pueden hacer eso. Lo que tienen que hacer de aquí en adelante es vincular toda la información. Es decir, tienen que construir un modelo financiero que pueda correr ese modelo. Cuando cambien una variable o un dato de entrada, automáticamente tiene que cambiar todo el modelo. Porque si no, estarías desarrollando lo mismo que hacer en un cuaderno. ¿Cierto? Lo mismo en un cuaderno. Entonces aquí, para poder vincularlo, hay que utilizar el signo igual y traemos la primera información y lo demás simplemente replico. Nada más. No necesito traer de manera independiente cada uno de ellos. Simplemente el primero y lo demás replicamos. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos la demanda para el primer año. Para el segundo año, decía que va a crecer a una tasa de crecimiento. Entonces hay una tasa de crecimiento. Vamos a colocarlo aquí. Tasa de crecimiento de la demanda. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Colocamos igual nuevamente del 4.90%. Entonces ahí tenemos la información de la tasa de crecimiento. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería la demanda para el segundo año? Las 10 toneladas más la tasa del 4.90%. Le damos igual. Es decir, en el año 2, la demanda asciende a 10.49 toneladas. ¿Estamos? Ahora, como estamos haciendo en Excel, entonces lo que puedo hacer es replicar abajo y a la derecha. Pero como ustedes ven, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que en durazno, en la fila de durazno, sale sin valor y los demás repiten la información. Y no hay lógica, porque si todos los años se incrementan en una tasa del 4.90%, no hay lógica de que todos los demás permanezcan constantes. Entonces, algo está mal. ¿Qué es lo que nos falta ahí para poder replicar para los demás? A ver, primero Fijar ahí. la celda. Entonces, fíjense, si tengo esos problemas en mi examen o en mi evaluación, pues no me voy a asustar. Lo único que tengo que hacer es darle doble clic o F2 para ver qué operación está realizando. Entonces, ahí pueden ver la operación que está realizando. Fíjense, está agarrando la demanda anterior, que es lo correcto, pero la tasa de crecimiento no es la correcta. Fíjense, se vino a agarrar una celda en blanco. ¿Qué es lo que debería agarrar? El 4.90%. Y no está haciendo esa operación. Y aquí también ustedes pueden ver, fíjense, no sale sin valor porque aquí están trabajando con letras. Entonces corregimos eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, como el crecimiento de la demanda es con respecto al año anterior, entonces vamos a dejarlo libre la demanda, pero lo que sí voy a inmovilizarlo
es la tasa de crecimiento. Tasa de Pues, porque es la única información que va a alimentar para todos. Entonces, inmovilizo con F4. Ahora sí, recién estaría en condiciones de poder replicar la operación. Abajo y a la derecha. Entonces, ahora nuevamente verifico si está haciendo una operación correcta y ustedes pueden ver, fíjense, esta gran demanda anterior por la tasa de crecimiento. Demanda anterior por la tasa de crecimiento. Demanda anterior por la tasa de crecimiento. ¿Estamos? Aquí nosotros tenemos ya la demanda para cada uno de los productos. Y si ustedes gustan, podemos determinar el total. El total. El total también va a estar expresado en toneladas año y simplemente tendría que sumar. Entonces, el primer año, ustedes pueden ver que total producción asciende a 37 toneladas. Año 2, 38.81 toneladas. Año 3, 40.71. Y año 5, 44.80 toneladas. Entonces, como ustedes pueden ver, ya a partir del tercer año, el mercado demanda más de 40 toneladas. Y eso significa que en el año 3 tengo que realizar una inversión adicional para poder cubrir esa demanda que supera las 40 toneladas. Caso contrario, no lo voy a poder hacer, porque mi máquina no me puede producir más. Esa es la capacidad máxima, 40 toneladas. Si queremos cubrir la otra parte de la demanda, necesitamos invertir. Entonces, cuando estemos haciendo o invirtiendo en un proyecto de inversión, siempre tengo que contemplar los crecimientos futuros que puedo tener. Siempre hay que pensar en el futuro, en crecer. Entonces, tenemos que tener el espacio suficiente para poder aumentar el tamaño. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos la demanda. Esto es lo que necesitamos para realizar nuestra inversión. Ahora sí, no sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta. ¿Todo bien desde acá? Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a abrir una nueva hoja y a esto lo vamos a llamar inversión. Entonces aquí vamos a dar formato, vamos a quitar el cuadriculado. Y ahí está. Entonces aquí vamos a tener el detalle de la inversión. ¿Estamos? Vamos a ponerle inversiones a realizar. Vamos a tener el detalle. Vamos a tener el valor. Creo que está en dólares, ¿no? El valor. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo está estructurada la inversión? Primero tenemos la inversión fija, ¿no? La inversión fija. ¿Y qué tenemos dentro de la inversión fija? A ver, vamos a los datos. Tenemos terreno, obras civiles, instalaciones, maquinaria, equipos, muebles, enseres, vehículos y equipo de computación. Entonces, para no estar volviendo a escribir todo esto, lo voy a copiar y pegar. Esto sí puedo hacer. Copiar y pegar. Ahí está. Ahora lo que voy a traer son
los importes. Terreno asciende a 80,000, obras civiles 160,000 respectivamente. Y esto hacia abajo. Y vamos a sumar para ver el monto total de la inversión fija. Y esto es de $430,000. Luego tenemos la inversión diferida. La inversión diferida. Dentro de la inversión diferida tenemos constitución, permiso y patente, capacitación personal, estudio de investigación e intereses. Ahí está. Entonces, de la misma manera, traemos el importe. Tenemos constitución, 1,000, permiso y patente, etc. No tenemos información de los intereses, eso seguramente lo vamos a desarrollar enseguida. Y sumamos lo que es total inversión diferida por ahora, que asciende a 2,200, ¿no? Que nos falta intereses. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí hay algo, alguna consulta? ¿No hay? ¿Cuál es el otro componente de la inversión? Capital de trabajo. Capital de trabajo. Muy bien. ¿Cómo va a estar contemplado el capital de trabajo? Ahora tenemos que irnos al caso. Dice, el capital de trabajo necesario para dar inicio al primer ciclo de producción corresponde a los costos y gastos del primer trimestre. Entonces, por ahora no puedo calcular, porque necesito los costos variables y fijos, que no lo tenemos, más unos gastos imprevistos por $2,064, el mismo que se mantendrá constante durante la vida útil del proyecto en relación al ingreso. Entonces, no tenemos la información todavía, porque necesito determinar los costos variables y costos fijos. ¿Estamos? Entonces, lo vamos a dejar pendiente. Pero aquí nos dicen ya, ¿no? Costos variables y costos fijos. Entonces, vamos a traer los ítems, pero sin los importes, porque no tenemos todavía. Entonces, volviendo al libro, los ítems que tenemos son los siguientes. Entonces, vamos y copiamos esto. Ahí está. Lo único que tengo es el monto de los imprevistos, 2,064. Y lo demás no tenemos la información. Entonces, por ahora, lo vamos a dejar pendiente esos tres ítems, que no conocemos aún los costos variables, no conocemos los costos fijos, ¿no? Cuando ya tengamos esta información, entonces lo vamos a poder contemplar. Y finalmente vamos a tener total inversión. Total inversión. Si ustedes gustan, lo pueden dar colorcitos, el color que les guste. A ver, para los luministas, un celeste. Y ahí está. Inversión total va a ser la sumatoria de inversión fija más inversión diferida más capital de trabajo. Que vuelvo a repetir que no tenemos aún toda la información. Ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí.
Esta es la inversión inicial para 40 toneladas. Ahora, ¿cómo va a ser financiada esta inversión? No sé si con capital 100% o parte de la inversión va a ser financiada con capital externo. Entonces tenemos que volver al caso y buscar esa información. A ver, ¿dónde está? Aquí. Dice, inversión fija asciende a $430,000, ¿no? Está hablando de la inversión fija, de los cuales el 60% corresponde a financiamiento bancario a 6 años plazo, con una tasa del 10% anual y con pagos iguales de cuota. Además, en el plazo de la deuda está contemplado el periodo de gracia de 1 año en el pago del capital, tiempo que dura la implementación del proyecto. Entonces, fíjense cómo la implementación de este proyecto va a durar 1 año. En ese lapso de 1 año hay que pagar intereses y no capital. Eso es el periodo de gracia en el pago de capital. Simplemente pagamos intereses, pero no el capital, es decir, no pagamos deuda. Entonces, 60% corresponde a financiamiento. Estas son las condiciones, 6 años y 10%. Entonces, esta información voy a buscar en el libro de Excel. Inversión fija, 60%. Ahí está, ¿no? Con deuda. Total, interés, ahí ustedes pueden ver las condiciones del crédito, ¿no? Plazo, 6 años. 1 año de periodo de gracia. Entonces, por ahora lo que me interesa es la forma de cómo vamos a financiar la inversión. Entonces nos dice aquí que el 60% de la inversión fija va a ser financiada con deuda. ¿Y el saldo cómo será financiado? ¿Cómo será financiado el saldo? ¿Con inversionistas? Entonces, Con vamos a capital poner- propio Ya. o de lo que diga el proyecto, ¿no? Entonces vamos a tener financiamiento. Financiamiento externo. Vamos a tener financiamiento interno. O si quieren llamarlo capital propio. Ya va a depender del analista, ¿no? ¿Qué nombre quiere colocar? Ahí está. Ahora, para que no se peleen, colores de oriente. Muy bien. Financiamiento externo. Nos dice que va a ser financiado el 60% con capital externo. Vamos a datos. Ahí está, 60%. Y si el 60% es financiado con capital externo, ¿qué porcentaje sería financiado con capital interno? Estamos hablando de la inversión fija por ahora. ¿Qué porcentaje sería financiado con capital interno? Es decir, con capital propio. 40. El 40%, es decir, 100% menos el 60%. 40%. ¿Estamos? Ahora sí. Entonces, el valor del terreno es 80,000. De los 80,000, 60% es financiado con capital externo.
Lo mismo para obras civiles, por lo tanto voy a inmovilizar el 60% y voy a replicar la operación hasta abajo. Ahí está. Ahí tenemos, vamos a sumar, a ver a cuánto asciende el financiamiento externo. Asciende a $258,000. Si de los 80,000 es financiado 48,000 con capital externo, ¿cuánto sería el aporte propio para terreno? ¿Cómo podrías determinar esa información? ¿Cómo dijo la pregunta, Lisa? Si el terreno tiene un valor de 80,000, de los cuales $48,000 ha sido financiado con capital propio, ¿qué importe ha sido financiado con capital interno? En términos relativos ya lo tenemos. 60% externo y 40% interno. Pero ahora, ¿cómo determino el importe del capital interno? Tendríamos que restar, ¿no? Del total del capital menos lo que el financiamiento, lo que cuesta el terreno menos el financiamiento interno, que sería los 48,000. Muy bien, esa es una opción por simple diferencia, valor del terreno menos el financiamiento externo. Es una alternativa. ¿Pueden hacer así? Muy bien. O también pueden hacer 80,000 por el 40%. Y fíjense que sale exactamente lo mismo. Pueden hacer esa operación o pueden hacer por simple diferencia. Ya esto es al gusto del cliente. ¿Vamos? Entonces replicamos hacia abajo. Y aquí podemos ver a cuánto asciende el aporte propio de la inversión fija. $172,000. La sumatoria de 258 más 172 tiene que dar los $430,000. ¿Estamos? Ahora vamos con inversión diferida y vamos con capital de trabajo. Pregunta para los que trabajan en el banco. ¿El banco puede financiar para capital de trabajo e inversión diferida que no son tangibles? Fíjense que están hablando de un emprendimiento nuevo. ¿Qué creen ustedes? Que si puede financiar a un negocio nuevo. A un negocio nuevo, pero para inversión diferida, para su capacitación del personal, para conseguir su licencia de funcionamiento y para capital de trabajo, que es para dar inicio al primer ciclo. Creo que eso no financia el banco. Financia sobre el capital de inversión que serían las maquinarias, todo eso. A ver, los demás. A ver, los banqueros. Es difícil que financien un banco a un emprendimiento para estos ítems. Porque no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía, exactamente. No hay garantía. Entonces, es muy difícil que te pueda prestar plata el banco para dar capacitación a tu personal, por ejemplo. Porque estamos hablando de un emprendimiento nuevo. Entonces, no hay garantía. Si es un emprendimiento nuevo, un banco sí o sí va a querer una garantía. Si en algún momento usted no pueda cumplir con ese compromiso, pues se queda con el edificio, se queda con el terreno, se queda con la maquinaria, etcétera. Pero ya cuando el negocio está funcionando, ya cuando el negocio genera flujo, ahí sí puede financiar para capital de trabajo. Y eso es lo que conocen como líneas de crédito, incluso con renovación automática. Ahí sí. Porque ya sabe, ya conoce el historial del negocio. Y sabe que genera flujo. Ahí sí puede financiar. Pero
para un emprendimiento nuevo, para dar inicio, es muy difícil, muy difícil. ¿Estamos? Entonces, ese va a ser el caso de este proyecto. Por lo tanto, el banco no nos va a financiar para inversión diferida, pero sí nos está ayudando el 60% para inversión fija, porque hay garantía de por medio, ¿no? Tampoco para capital de trabajo. Entonces, si no nos financia el banco ni para inversión fija ni para inversión diferida, ¿quién tendría que inyectar ese capital? Los socios, ¿no? Los socios. Entonces, 100% de la inversión menos el financiamiento externo, es decir, 100%. Lo mismo aquí, ¿no? 100% de la inversión menos el financiamiento externo, que es 0, obviamente va a dar 100%. Entonces voy a hacer la misma operación que hicimos en la parte superior. 1000 por 0%. Y replicamos. 1000 por el 100%. Y replicamos. Lo mismo aquí. Costos variables, no sé cuánto es, pero puedo hacer la operación. Eso es lo bonito del Excel, que cuando yo llene esta información, automáticamente se va a calcular. Lo mismo. Costos variables por el 100% de financiamiento interno. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo podemos ir sumando. Financiamiento externo para la inversión diferida, 0. Financiamiento interno, el 100%, que es 2.200, el mismo importe. Financiamiento externo para capital de trabajo, 0%. En este caso, 0. Y sumamos también el de financiamiento interno, que por ahora es de 2.064, que corresponde a los imprevistos. Entonces aquí tenemos ya la estructura de cómo va a ser financiado la inversión. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna consulta, puede hacerlo. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? ¿Todo va bien? Todo bien. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos la estructura de la inversión inicial, pero va a haber una inversión adicional. Una inversión adicional. Entonces vamos a colocar aquí. Esto vamos a darle un poquito de formato para que se pueda ver. Vamos a echarle un poquito de maquillaje, ¿no? Para que se pueda ver bien. Ahí está. Vamos con el detalle. A ver, ¿cuál es la condición de la inversión adicional?
Tenemos año 0. Tenemos año 1 hasta el año 5, ¿no? Es el periodo de evaluación del proyecto. Ahí está. Ahora sí. Tenemos una inversión inicial. Inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? Inversión fija inicial. Para que especifiquemos bien. La inversión fija inicial en el momento 0 es de $430,000, como ustedes pueden ver. Para el primer año va a ser exactamente lo mismo y vamos a ir manteniendo hasta el año 5. Ahí está. Ahí no cambió nada, ¿no? Esa es la inversión fija inicial. Pero va a haber una inversión fija adicional. Ahora vamos a traer el monto de la inversión fija adicional. Monto de la inversión, vamos a abreviar la inversión fija adicional. ¿Cuánto es el importe que se va a requerir si queremos superar la capacidad máxima de 40 toneladas? $25,000, ¿no? Ahí está. Ahora bien, ¿cómo determinamos esa inversión adicional? Tengo que comparar con la producción, con la demanda. Primer año, 37 toneladas, no requiero inversión adicional. Segundo año, tampoco. Tercer año, sí. Ya superamos las 40 toneladas. Por lo tanto, requerimos esa inversión adicional. Entonces, no podemos poner alegremente esta operación. Es decir, para el año 1 no necesitamos inversión adicional. Para el año 2 tampoco. Para el año 3 sí. ¿Cuánto? 25,000, digamos, ¿no? Año 3 también vamos a requerir y así sucesivamente. No puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no estaría construyendo un modelo financiero correcto. Porque si yo cambio alguna información de aquí, por ejemplo, imaginemos que yo quiero cambiar qué pasa si el mercado cambia en el momento de la implementación del proyecto. En un año puede suceder cualquier cosa. Puede ser que se incremente la demanda en ese año, el requerimiento del mercado. Entonces, imaginemos que aquí sea 15 toneladas. Entonces, si yo me voy a mi producción, que es a mi demanda, fíjense que ya tengo que reestructurar mi inversión. Ya desde el primer año necesito invertir esos 25,000. Pero ¿qué pasó aquí? No cambió porque lo hice de manera manual. O sea, no me está corriendo el modelo financiero. Entonces, para ello, tengo que utilizar una función del Excel para que pueda correr el modelo. Entonces, vamos a volver y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, no me sirve hacer esta operación, por lo tanto, vamos a utilizar una función lógica, una condicionante. La condicionante es la capacidad máxima. Entonces, aquí vamos a colocar la capacidad máxima adicional. ¿Cuál es la capacidad máxima adicional? Colocamos igual, nos vamos a datos porque ahí le tenemos la información, es 40 toneladas. Ahí está. No olvidemos que esto está medido toneladas año, ¿no? Esa es la capacidad máxima. Muy bien, ahora sí.
Entonces, aquí vamos a colocar una función condicionante que es una función lógica. Sí. Prueba lógica, es decir, la condición. ¿Cuál es la condición de realizar esta inversión adicional? De que si la producción es mayor a 40 toneladas, entonces requerimos la inversión adicional. Caso contrario, si no cumple esa condición, es decir, si la producción es menor o igual a 40 toneladas, entonces no se requiere inversión adicional, es decir, cero. Cierro paréntesis y le damos Enter. Entonces ahí ustedes pueden ver que no requiere inversiones en los primeros 2 años, sí recién a partir del año 3. Y así sucesivamente. Y si yo ahora quiero correr el modelo, pues seguramente va a poder hacer esa operación. Fíjense qué pasaría si fuera 8. Fíjense, ni en el tercer año no necesitaría inversión adicional, recién en el año 4. Seguramente la producción en el año 4 recién supera las 40 toneladas. ¿No? Está funcionando el modelo. ¿Qué pasaría si fuera 12? Entonces ahí, a partir del segundo año ya requerimos la inversión. Seguramente en el año 2 ya sobrepasa las 40 toneladas. Año 2, 40.90. Entonces pueden ver que sí el modelo está funcionando. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿O hay alguna consulta? Si es que lo puede, Elisa, volver a repetir la inversión fija adicional, por favor. Ya, muy bien. Entonces, primero lo que quiero que se entienda aquí es cuándo necesitamos invertir. ¿Cuándo necesitamos invertir estos $25,000? Primero hay que entender la lógica, ¿no ven? ¿Cuándo se debe invertir? Cuando haya más demanda, Luis. Cuando la demanda supere las 40 toneladas. Entonces, ¿en qué año está superando la demanda más de 40 toneladas? En el año 4. En este caso, en el año 4. En el año 4. Seguramente ya no mantuve la operación, ¿no? Aquí. Aquí era 10, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, si cambio con los datos originales es a partir del tercer año. Entonces, en el tercer año ya la demanda es de 40.71 toneladas. Y mi establecimiento o mi planta simplemente me puede cubrir hasta 40 toneladas. Esa es la capacidad máxima, de 0 a 40 toneladas. Con toda esta inversión de $430,000 que la inversión fija, que las maquinarias y el galpón, etcétera, simplemente es para 40 toneladas. Si quieres producir más, no te da tu capacidad. Por lo tanto, tienes que realizar una inversión adicional, es decir, comprar una nueva máquina para poder cumplir esa demanda que supera las 40 toneladas. Entonces, ahí es donde se requiere las 25 toneladas, o perdón, las $25,000 que son la inversión adicional. Entonces, una vez entendido esa condición, ahora recién podemos construirlo el modelo. Es decir, aquí utilizamos una función lógica. Que dice lo siguiente. Si la demanda, es decir, si la producción o demanda es mayor, ¿no?, a 40 toneladas, entonces si es mayor a 40 toneladas, se debe realizar la inversión de $25,000. Caso contrario, ¿qué significa caso contrario? Si la producción es menor o igual a 40 toneladas, pues no se requiere inversión porque mi planta me da para poder cubrir eso. Entonces, es por eso que en el año 1 sale 0, porque no se requiere inversión adicional. Año 2 tampoco.
recién en el año 3. Año 4 y año 5. Ojo, que aquí quede bien claro. No es que estoy diciendo que en el año 3 se debe invertir 25,000 y en el año 4 otros 25,000, en el año 5 otros 25,000. No, es una sola inversión que me va a servir para los siguientes años. Que enseguida vamos a ver eso. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Quedó claro o nada? Yes. Muy bien. Ahí está. Ese es el monto de la inversión total fija, ¿no? En cada uno de los años. Pero ahora voy a hacer la variación en la inversión fija. Porque estamos, si lo dejo así la situación, vamos a pensar que en el año 3 necesito invertir de 25,000, año 4 también, y en el año 5 también. Y eso no es la idea, ¿no es cierto? Simplemente con esta inversión hecha en el año 3, me va a servir para el año 4 y me va a servir para el año 5. 5. Entonces vamos a colocar aquí variación en la inversión adicional. A ver, vamos a insertar un símbolo de variación. Aquí. Variación en la inversión adicional. $430,000 sí o sí se tiene que invertir de entrada. Ahora sí. Año 1 menos año 0. En el año 1 no necesito invertir adicionales, nada, porque con el tamaño de la planta actual da para cubrir el mercado. Año 2 tampoco. En el año 3 sí necesitamos invertir los 25,000. Año 4 no, porque ya está hecha la inversión en el año 3 que me va a servir para cubrir la demanda del año 4 y también del año 5. Entonces, fíjense, hay una sola inversión que hay que hacer en el año 3. Nada más. ¿Estamos? Ahí está. Esto lo podemos poner con un colorcito. A ver. ¿Qué color les gusta? Ahí vamos a poner. Ahí está. Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan? ¿No hay? ¿Continuamos o lo paramos aquí? Dice, yo tengo una consulta Adelante. fuera de todo ello. Al momento del examen, usted nos podría brindar... Voy a parar la grabación para que no salga su pregunta porque le van a escuchar las otras universidades de